Un padre trabajador de una fábrica se excusó apresuradamente tras el anuncio de su esposa. Tan pronto como ella pronunció esas palabras, mi madrastra, con una sonrisa maliciosa, arrojó impulsivamente té sobre la cara de mi papá, a su lado. Ella estalló en risas. Sorprendentemente, mi padre no hizo ningún esfuerzo por reprenderla. La mancha en el traje que mi papá había limpiado meticulosamente para esta ocasión se expandió rápidamente. Afortunadamente, el té estaba tibio, casi frío, lo que alivió las preocupaciones sobre quemaduras. Entre mi asombro, le pasé un pañuelo a mi papá mientras Tom, en pánico, trataba de secar el traje de su suegro. Incluso en medio de la preocupación por posibles lesiones, Tom no podía evitar reírse del comportamiento absurdo de sus padres. A lo largo de este caos, mi papá permaneció en silencio, erguido, y señaló a ellos, declarando, bueno, arruinaré su empresa. La severidad desconocida en su voz me sorprendió. Tom se disculpó con sus padres antes de unirse rápidamente a nosotros. Lo siento mucho, suegro. Haré que mis padres se disculpen más tarde. Se disculpó, pero mi papá, con un tono grave, le aseguró, no es necesario. De todas formas, ya hemos terminado con ellos. Le dio una palmadita en el hombro a Tom mientras nos alejábamos del tumultuoso hogar de Oak Corner. Permíteme presentarme. Mi nombre es Yvonne Warner. Tengo 26 años. Y soy una trabajadora de oficina criada por mi padre soltero después de perder a mi madre cuando era joven. Admiraba su dedicación tanto al trabajo como a la familia. Mi padre, a cargo de una fábrica, lograba asistir a todos mis eventos escolares, incluso si tenía que regresar rápidamente al trabajo después. En la universidad, conocí a Tom, 2 años mayor que yo, quien era amable, sincero y educado. A pesar de su popularidad, aceptó mi confesión, pero había preocupaciones sobre su relación con sus padres, que él no detalló. Continuamos saliendo, y aunque Tom vivía solo, ocasionalmente visitaba a sus padres, siempre luciendo agotado después. Tom me priorizaba en nuestra relación, y yo me sentía orgullosa de él. Quería presentárselo a mi papá, y cuando finalmente llegó el día, fue una mezcla de miedo y emoción. Sorprendentemente, mi papá y Tom se llevaron bien, y me sentí aliviada al ver que los dos hombres importantes en mi vida se entendían. Sin embargo, la emoción de Tom después del encuentro me dejó perpleja, y evitó cualquier pregunta adicional sobre el asunto. Como Tom y yo aparentemente nos llevamos bien con mi papá, no pude sacudirme la creciente preocupación de que quizás los sentimientos de Tom no eran tan positivos como él afirmaba. Esta ansiedad persistió, llevando a Tom a solicitar una conversación importante unos días después. Nerviosa por la discusión sobre nuestro reciente encuentro con mi papá, me encontré con Tom en el café acordado. Al llegar al café, noté que Tom ya estaba sentado, con una expresión sombría visible a través del vidrio. Suprimiendo mi propia ansiedad, me acerqué a él con un saludo alegre. Tom, lo siento, ¿esperaste mucho? Hablé suavemente al acercarme a él, sobresaltado por mi toque en su hombro. Tom exclamó, bueno, Yvonne, me asustaste. Tras una respiración profunda, continuó, lo siento, no quería asustarte. Por favor, siéntate. Sentándome frente a Tom, hice el pedido al camarero, mi preocupación aumentando a medida que la expresión abatida de Tom persistía, esperando animarlo a compartir sus pensamientos. Hablé, oye Tom, ¿qué te preocupa tanto? ¿Hay algo mal con mi papá? Tom, sorprendido por la pregunta directa, negó que hubiera algún problema con mi papá, diciendo, absolutamente no, respeto a tu papá, es solo que Miss, se quedó en silencio, evitando el contacto visual. Sintiendo la necesidad de profundizar, suspiré y le insistí, si te preocupa algo, quiero saber qué pasa por tu mente. Tom tomó una respiración profunda como si se estuviera preparando y comenzó a revelar una sorprendente revelación. Según él, sus padres eran críticos y carecían de clase, interfiriendo constantemente en su vida. Cuando presentaba a una novia, sus padres la criticaban en el acto, lo que llevaba a rupturas llenas de lágrimas. Tom deseaba casarse conmigo pero estaba preocupado por la posibilidad de involucrar a sus padres en nuestro matrimonio, asegurándole que no teníamos que incluirlos en nuestra unión. Sugerí soportar su presencia durante los trámites de la boda, recordándole que a mi papá le gustaba él. Pensé que el asunto estaba resuelto, pero Tom tenía más que compartir. Reveló que cuando conoció a mi papá, se sorprendió por el contraste con sus propios padres, expresando el deseo de convertirse en el hijo de un hombre tan grandioso. Tom compartió su dilema sobre el matrimonio. Aunque estaba contento de que a mi papá le gustara él, no podía decidir si sus padres también debían convertirse en sus suegros. Tom se iluminó momentáneamente pero luego suspiró profundamente. En un momento de realización, Tom miró hacia arriba y se disculpó. Propuso una solución única, cuando nos reuniéramos con sus padres para nuestro matrimonio.
¿Podría mi papá acompañarnos? Tom esperaba que la presencia de alguien tan respetable pudiera influir positivamente en sus padres. Acepté discutirlo con mi papá, pero no pude evitar expresar mi deseo de que Tom hubiera abordado la conversación de manera diferente. Entendiendo su error, Tom se disculpó rápidamente. Con nueva determinación, me propuso formalmente matrimonio. Decidí rápidamente discutir el asunto con mi padre, quien inicialmente estaba indeciso. Me acerqué a él con Tom cuando él solicitó formalmente mi mano en matrimonio. Tras obtener el acuerdo de mi padre, Tom y yo fijamos una fecha para conocer a sus padres. En el día señalado, vestidos con nuestra mejor ropa, estábamos en la puerta de la casa de la familia de Tom, preparándonos para conocer a sus padres por primera vez, dadas las inquietantes historias. Había oído hablar de los padres de Tom, así que mis nervios estaban comprensiblemente a flor de piel. Mi padre, tratando de aligerar el ambiente, nos animó a no estar tan tensos, asegurándonos que los padres de Tom solo estaban excesivamente preocupados. Su apoyo y palmadita en la espalda aliviaron un poco mi ansiedad. Cuando Tom tocó el timbre, no hubo respuesta, lo que causó un pánico momentáneo. Tom tocó de nuevo, pero aún hubo silencio, no queriendo causar una mala impresión. Tom se excusó y entró primero en la casa, dejando a mi padre y a mí intercambiando miradas preocupadas. Después de lo que pareció una eternidad, Tom reapareció luciendo desconcertado. Antes de que pudiera preguntar sobre el retraso, hizo excusas con una sonrisa forzada, prometiéndonos que estarían listos pronto. Mi padre suspiró con exasperación, y no podía sacudirme la creciente preocupación de que este incidente pudiera poner en peligro nuestros planes de boda. Finalmente, Tom nos hizo pasar, donde nos esperaban sus padres. Sin embargo, su comportamiento era peculiar. Su madre nos saludó con una sonrisa astuta mientras su padre parecía desinteresado, mirando hacia otro lado. A pesar del ambiente tenso, decidí proceder con las presentaciones. Tom, recuperando su compostura, presentó a mis padres y a mí. A pesar de la calidez de su introducción pensativa, los padres de Tom se burlaron, y la atmósfera se mantuvo tensa. En un giro incómodo de los acontecimientos, la madre de Tom arrojó té sobre mi padre, manchando el traje que él había limpiado meticulosamente para la ocasión. Sorprendida, le ofrecí a mi papá un pañuelo mientras Tom, en pánico, trataba de limpiar las manchas de té. Las risas de sus padres solo avivaron la ira de Tom. Mi padre, poniéndose de pie, le señaló y declaró: «Entonces arruinaré su empresa». Un tono y una declaración que nunca había escuchado de él antes. Tom tomó mi mano y salió de la casa, dejando a los padres de Tom atrás. Después de que Tom reprendió a sus padres, regresamos a nuestra casa. Mi padre se cambió de ropa, y Tom se disculpó sinceramente por el incidente. Podía escuchar la voz preocupada de mi papá durante su conversación. Aunque estaba sorprendida por las acciones de los padres de Tom, sabía que no serían fáciles de llevar. Sentada en el sofá de la sala, con los puños apretados, revivía el evento en mi mente, enfurecida por el insulto dirigido a mi papá. Cuando mi papá y Tom terminaron de cambiarse, Tom inmediatamente se disculpó conmigo, casi inclinándose, expresando su arrepentimiento por no haber anticipado tal comportamiento de sus padres. Su sinceridad era evidente, y ni siquiera pidió perdón. Sintiéndome también en deuda, tomé la mano de Tom mientras él estaba arrodillado en el suelo, expresando mi arrepentimiento por sugerir la reunión sin entender completamente la situación. De manera inesperada, la situación tomó un giro serio, y me sentí obligada a disculparme con mi padre por las consecuencias no intencionales de mi sugerencia imprudente. Su expresión preocupada y sus hombros encogidos transmitieron la dificultad para abordar la situación. Decidida a entender la gravedad de la amenaza de mi papá, busqué aclaraciones. «Papá, ¿lo que dijiste es verdad? ¿Realmente vas a arruinar su empresa?» A mi pregunta, mi papá miró a Tom y asintió firmemente, afirmando su intención. Mi padre, el CEO de una conocida empresa local, reveló que su negocio ya estaba en dificultades. Como gerente de la fábrica y CEO, había comenzado como trabajador en la misma fábrica, sacrificando su sueño de convertirse en pintor para criarnos a mí solo después del fallecimiento de mi madre. Trabajó incansablemente y ascendió en la escalera corporativa a través de varias promociones, eventualmente tomando el cargo de CEO cuando el anterior se jubiló. Durante nuestra reciente visita a la casa de la familia de Tom, descubrimos que una de las subsidiarias manejadas por el padre de Tom, mi suegro, pertenecía a la empresa de mi papá. Desafortunadamente, los prejuicios de los padres de Tom y las acciones prematuras de la madre de Tom impidieron que esto se aclarara, llevando a la situación actual. Mi padre explicó que su empresa enfrentaba dificultades de gestión y estaba considerando reducir el tamaño sin recurrir a despidos. El arrepentimiento era evidente en sus palabras mientras consideraba el impacto en sus empleados.
Después de la seria conversación de Tom con mi padre, propuso cerrar la subsidiaria donde trabajaban los padres de Tom. Preocupado por las consecuencias para los padres de Tom, mi padre cuestionó si Tom estaba de acuerdo con ello. Tom, decidido y habiendo cortado lazos con sus padres, expresó el deseo de que reflexionaran sobre sus acciones. A pesar de la dificultad, solicitó permiso para comprometerse conmigo. Conmovida por la sinceridad de Tom, también rogué a mi padre que permitiera nuestro compromiso. Mi padre, cruzando los brazos y pensando en las palabras de Tom, finalmente dio su aprobación, estableciendo una condición relacionada con los padres de Tom siendo ejecutivos de la empresa. Mi padre demandó saber el plan de Tom para los empleados y dejó claro que nuestro matrimonio se cancelaría si Tom no podía manejar esto de manera responsable. Unos días después, Tom presentó un plan a mi padre para los empleados de la empresa de su padre. Había organizado una reunión con mi padre para discutir posibles colocaciones de trabajo para todos los empleados. Tom mostró una preocupación genuina por su transición y se ofreció a trabajar gratis hasta que estuvieran asentados y produciendo resultados. Expresó su deseo de compensar cualquier deficiencia con su trabajo y salario y, una vez asentado, volver a comprometerse conmigo, demostrando su sinceridad. Tom se vio a sí mismo como parcialmente responsable del colapso de su empresa y deseaba ser una fuerza positiva en la situación. Al regresar a casa, descubrí que nuestro matrimonio se retrasaría debido a una circunstancia inevitable. Cuando saludé a mi padre, él expresó: «Bienvenida de nuevo, Yvonne, oíste bien. Lamento haber decidido algo tan importante por mi cuenta, pero pensé que no sería justo si yo fuera el único feliz». Mientras se disculpaba, aproveché la oportunidad para proponer trabajar en la empresa con Tom, ofreciendo trabajar gratis. Insistí en que mi padre aceptara la propuesta de Tom a pesar de los intentos de Tom de disuadirme. Supliqué desesperadamente a mi padre, quien inicialmente permaneció en silencio. Después de súplicas repetidas, finalmente dejó de cruzarse de brazos y asintió en silencio. Mientras tanto, los padres de Tom aún no se habían disculpado. Mi padre parecía haber estado esperando que lo hicieran, pero el tiempo había pasado. Comenzó los preparativos para tomar el control de la empresa del padre de Tom. Pasó el tiempo y llegó el día en que la empresa colapsó. Los padres de Tom nos convocaron a su casa, donde una multitud de antiguos empleados protestaba por el cierre de la empresa. Nos acusaban de ser la raíz de todos los males y me culpaban a mí por seducir a Tom y ganarme el favor de mi padre. A pesar de las acusaciones, Tom intentó calmar a los ex empleados, explicando la situación y ofreciendo nuevos puestos de trabajo, ignorando los gritos de sus padres. Tom se disculpó por los inconvenientes causados y prometió trabajar con dedicación. Los antiguos empleados, tranquilizados por los esfuerzos de Tom, comenzaron a irse, aliviados y agradecidos. Al partir, mi padre prometió informarles de los detalles más tarde. En el caos posterior, los padres de Tom continuaron quejándose de su situación. Tom suspiró con exasperación ante su actitud de buscar culpables, expresando preocupación por perder su casa, que había sido usada como garantía. A pesar de sus súplicas, los padres de Tom fueron recibidos con indiferencia. Los ex empleados ya conocían la verdad por Tom y desestimaron los desesperados ruegos de sus padres. Mi padre también ignoró sus palabras, y los ex empleados se fueron aliviados, dejando a los padres de Tom enfrentando las consecuencias de sus acciones. No me importa lo que piensen, recibieron lo que se merecían, así que no se puede hacer nada. ¿Por qué no aprenden un poco de remordimiento?, reprendió mi padre a los padres de Tom, quienes parecían ajenos a nuestra reprimenda. Incapaz de soportar más su persistencia, finalmente perdí la paciencia. ¿No han causado ya suficiente problemas a Tom, presumiendo de ser empresarios y solo preocupándose por los títulos? ¿No es por eso que pasó esto? Mis palabras dejaron a sus padres sin respuesta, aparentemente listos para replicar pero detenidos por la intervención decidida de mi padre. Dejó claro que no les permitiría hablar más. Un propietario de empresa debe asumir la responsabilidad. Al menos deberían completar su tarea final adecuadamente. Sin una respuesta, los padres de Tom fueron reprendidos colectivamente y no pudieron decir nada más. Dejándolos atrás, nos fuimos de la escena. Eventualmente, los padres de Tom perdieron todo: la empresa, la casa y el terreno. Nunca ofrecieron garantías a los antiguos empleados y evadieron la responsabilidad. Tras perderlo todo, se dirigieron a Tom en busca de ayuda, pero habiendo cortado lazos con ellos, Tom los rechazó fríamente. Ahora probablemente estaban en la cárcel, y no supimos nada más de ellos desde entonces. Incluso si salieran, aún tenían una deuda con los ex empleados, así que la situación seguía siendo grave. Después, Tom y yo dejamos nuestros trabajos y nos unimos a la empresa de mi padre, viviendo de nuestros ahorros. En el primer mes, trabajamos gratis como prometimos. Un día,
nos encontramos con un antiguo empleado de la empresa de los padres de Tom en nuestro nuevo trabajo, deseoso de estrecharnos la mano en el nuevo lugar de trabajo. El empleado expresó su gratitud a mi padre por darle una oportunidad, gracias a Tom por arreglar el trabajo, y también me dio muchas gracias a mí, a pesar de no recordar el incidente específico. Aparentemente había ayudado a esa persona a transportar materiales. Después de expresar una inmensa gratitud, el antiguo empleado se fue, expresando el deseo de seguir trabajando arduamente. Sintiendo una especie de redención por sus palabras, nos apresuramos a la oficina de mi padre, donde nos recibió calurosamente, entregándonos varios sobres gruesos. Explicó: estos son sus salarios de los últimos meses. Terminó siendo varios sobres porque no podía caber todo en uno. Nos quedamos atónitos, incapaces de procesar la situación, pero mi padre continuó. Su arduo trabajo revitalizó al equipo. Ellos constantemente expresan su gratitud y preocupación por ustedes. No podría dejar a empleados tan excelentes sin pagar, y nuestro rendimiento ha mejorado significativamente. Gracias. De verdad. Al escuchar esto, nos abrazamos y lloramos, conmovidos por la preocupación mostrada hacia nosotros. Mi padre luego añadió algo aún más maravilloso. Tom, estoy impresionado con tu liderazgo. Si estás de acuerdo con mi hija, ¿te casarías con ella? Afortunado. Tom respondió entre lágrimas, inclinándose ante mí y mi padre. Lo abracé, llorando junto a él, y así, nos casamos. Continuando trabajando en la empresa de mi padre, vivimos felices cada día, volviéndonos gradualmente más hábiles en nuestros trabajos y contribuyendo de manera más efectiva. Nuestro tiempo en la empresa estaba a punto de tomar una pausa ya que estaba a punto de tomar licencia por maternidad. Mi padre, Tom, nuestros colegas y yo esperábamos ansiosos la llegada de nuestro hijo,